Hola, en este video vamos a formalizar propiedades o características de todas las funciones exponenciales. En primer lugar vamos a repasar la definición de función exponencial. Recordamos que una función exponencial es una función definida de R, todos los reales, en R+, las imágenes son reales positivos, y de manera que la fórmula o la expresión analítica de la función es siempre de este tipo. Es una potencia con la variable en el exponente, la variable de la función en el exponente, y la base de esa potencia es un número que es más grande que 0, ahí ya estoy descartando los negativos y estoy descartando el 0, y no puede ser 1. El dominio de toda función exponencial, por definición, son todos los números reales. Eso en todas las funciones exponenciales. Raíces, ya vimos para unos cuantos ejemplos y también comentamos en el otro video que no tienen. Porque para que una potencia dé 0, si estamos buscando la raíz, estamos buscando el valor de x que hace que da 0, o los valores de x. Y como por definición la base de la potencia no puede valer 0, esta potencia nunca va a dar 0 como resultado. Por lo tanto, las funciones exponenciales no tienen raíces. Si no tienen raíces, gráficamente al eje OX no lo cortan. O sea, el gráfico de la función, cuando hacemos la representación, no intersecta al eje de X o eje de abscisas. Y al eje de ordenadas siempre lo intersectan en el punto que tiene coordenada 0 y ordenada 1. Todas pasan por el punto de coordenadas 0, 1. Y ya vimos que cuando sustituimos por 0 acá, la base va a ser un número que no es 0. Elevado a la 0, sabemos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Así que todas las funciones exponenciales cortan en 0, 1. Con respecto a los signos, como es una función definida en los reales positivos, siempre va a tomar valores positivos, por lo tanto el esquema de signos va a ser siempre de esta forma. Esto no lo vamos a justificar porque no tenemos herramientas como para hacerlo, pero todas las funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal, una sola, es horizontal y siempre coincide con el eje de las CX, eje de ordenadas, o si no, podemos decir que es la recta de ecuación y igual 0. Todos los puntos del eje de las X tienen valor y igual 0. Con respecto al crecimiento y decrecimiento, en los ejercicios que ustedes hicieron vieron que algunas son crecientes y otras son decrecientes. Pero no sucede, por ejemplo, que una función exponencial tenga un comportamiento así, que sea creciente en un intervalo, decreciente en otro, no. O son totalmente crecientes o son totalmente decrecientes. Tampoco son constantes, por ejemplo. Entonces, quizás alguno observó que eso depende de la base. Si la base, en la expresión analítica, la base de la función exponencial es un número mayor que 1, la función exponencial es creciente. Yo acá voy a abreviar así porque no tengo espacio para escribir. Y si la base es un número que está entre 0 y 1, o sea, es más chico que 1, 0 con algo, la función es decreciente. Bueno, una propiedad lo pueden verificar mirando las gráficas que ustedes tienen hechas de funciones exponenciales. Toda función exponencial, la representación gráfica, voy a abreviar así, la representación gráfica de una función exponencial pasa por el punto de coordenadas 1 de x. Si ustedes se fijan en la tabla, la imagen de 1, o lo podemos ver acá en la fórmula, a la x, si yo sustituyo la x por 1, a la 1 me va a dar a.
porque esa es una propiedad que vimos, todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces toda función exponencial pasa por el punto de coordenadas 1A. Y otra propiedad importante que capaz ustedes no notaron, en los ejercicios que yo les mandé, hay gráficas que quedaron simétricas respecto del eje de las ordenadas, es decir, respecto del eje Y. Por ejemplo, si ustedes hubieran hecho todas las gráficas en el mismo diagrama cartesiano, quizás hubieran notado, o si miran las tablas nuevamente, que algunas hubieran quedado como en espejo respecto del eje de las Y. Eso se dice que son simétricas respecto del eje Y. Bueno, ¿cuándo pasa eso? Que las representaciones gráficas de dos funciones exponenciales son simétricas respecto del eje o Y si sus bases respectivas son inversas. Miren ustedes las gráficas que tienen a mano. Por ejemplo, en una decía 2,5 elevado a la x y en la otra decía 5 medios elevado a la x. Esas tienen gráficas simétricas. ¿Cuándo me doy cuenta que dos números son inversos? Y por definición dos números son inversos si su producto es 1. Entonces vamos a resumir un poco todas las propiedades que vimos. Por ejemplo, si se nos da una función que ya sabemos identificar si es exponencial o no. Esta, por ejemplo, es una función exponencial y lo sabemos porque la base es un número real, es mayor que 0 y es distinto de 1. De antemano, sin hacer la gráfica, podemos saber que esta función es creciente porque la base es un número más grande que 1. Si fuera una fracción lo pueden pasar a decimal, o si fuera, por ejemplo, así, y no recuerdo cómo pasar a decimal, una forma rápida de ver si una fracción es mayor que la unidad es cuando el numerador es más grande que el denominador. Es decir, si el numerador es más grande que el denominador, este número es mayor que 1, por lo tanto corresponde a una función creciente. Yo voy a hacer un bosquejo sin regla. Sabemos que esto es una función exponencial. Sabemos que es creciente. Sabemos que corta al eje de ordenadas en el punto 0, 1. Yo estaba por hacer esta en realidad. Queda más linda. Todas pasan por este punto. Sé que es creciente. Todas tienen la misma forma en la gráfica. Todas tienen asíntota horizontal el eje de las X, por lo tanto la gráfica va a empezar acá como muy cerquita del eje de las X. Sabemos también, este es el corte con el eje Y, sabemos también que al punto 1, al valor 1, perdón, de X, le va a corresponder 3 de Y, o sea que va a pasar la gráfica por el punto de coordenadas 1, 3. Y ya con esto que tenemos acá, resumimos las propiedades. Dijimos que corta en 0, 1, está graficado el punto acá. Que pasa por el punto que tiene coordenadas 1 y 3, que corresponde a la base en este caso. Sabemos que tiene asíntota horizontal, que es creciente, que el signo siempre va a ser positivo. Entonces con esos elementos y ya conociendo la forma, que siempre es más o menos la misma, ya podemos hacer un bosquejo de la función exponencial sin necesidad de hacer una tabla de valores. Me quedó bastante fiera, pero la idea creo que se entiende. Y por último, si yo hiciera simetría de esta gráfica, lo hiciera correctamente con todos los útiles, y a mí me pidieran la fórmula de esta función que está acá, nosotros vimos una propiedad de que las gráficas de dos funciones exponenciales
quedan simétricas respecto del eje de ordenadas cuando las bases son inversas entre sí. Entonces, ¿cómo hago para escribir la fórmula de la función cuya gráfica es esta azul de acá? Y bueno, el número que va acá tiene que ser el inverso de este. Y el inverso de 3, recuerden que es lo mismo que 3 sobre 1, 3 enteros. Y el inverso de 3 sobre 1 es 1/3, así que acá podría decir que la gráfica de la función que yo representé acá en forma con color azul, la expresión analítica es esta. Vuelvo a repetir, cuando las expresiones analíticas, las fórmulas de dos funciones exponenciales, tienen bases que son inversas, respectivamente inversas entre sí, las gráficas quedan simétricas respecto del eje de ordenadas. Y si ustedes me dicen, por ejemplo, yo les doy esta función y sin graficar ni nada quiero que ustedes me escriban la expresión analítica de una función cuya gráfica sea simétrica de la gráfica de esta. Entonces, va a ser una función exponencial también, le llamé g, pero le pueden poner el nombre que quieran. Si es exponencial va a ser de este tipo. Y la base tiene que ser inversa de esta. Sería así. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en un escrito les pregunto y no les doy que sea tan visible? Por ejemplo, les doy acá, así. ¿Cómo hacen para saber si las gráficas de estas funciones quedan simétricas respecto del eje Y, pero sin tener que hacer la gráfica? Recuerden que dije, dos números son inversos cuando su producto es 1. Entonces pueden hacer esto, 0,6 por 5/3. Multiplico este número por este. Si ese producto da 1, que en este caso da, porque 0,6 por 5 da 3, dividido 3, esto da 1. Si el producto da 1, quiere decir que los números son inversos, aunque estén escritos en forma decimal o de alguna manera que no se pueda ver rápidamente si son inversos o no. Si el producto da 1, los números son inversos, por lo tanto las gráficas son simétricas. Y con eso terminamos las propiedades de la función exponencial.